Arratsaldeon y muy buenas tardes a todos y a todas y gracias una vez más por acompañarnos a esta nueva edición de los diálogos de AMPEA, a este nuevo punto de encuentro en el que, pues de forma, digamos, circunstancial solemos reunirnos para abordar temáticas, para abordar cuestiones que nos aporten, bueno, claves distintas y nos permitan tener un conocimiento de la materia en cuestión, y son cosas que desde AMPEA, pues siempre desde un tiempo a esta parte se han mostrado muy interesados en ello. Y en este caso, como decíamos, vamos a este nuevo punto de encuentro en el que vamos a tratar de aportar, como les decíamos, algunas claves que nos ayuden a interiorizar, por si había alguna duda, de los beneficios del deporte, de los beneficios del ejercicio físico en nuestras propias vidas y, por tanto, también en las empresas y en las propias organizaciones empresariales donde trabajamos. Y a estas alturas, cabe decir, o huelga decir ya, que una cultura deportiva está acreditada que mejora la salud física y mental, pero quizá en este empeño nos hayamos pasado o estemos pasándonos de rosca. Y quizá por eso el provocativo nombre que da, nunca mejor dicho, a este diálogo de hoy, que es el de ¿se puede ser y estar saludable sin hacer deporte? Para tratar de dar respuesta a esta cuestión hemos invitado a 4 representantes de mundos tan cercanos como el deporte y la medicina, con los que hablaremos ahora en los siguientes minutos. Pero antes, si les parece, vamos a pedir que nos acompañe Idoia Guillo, que es la presidenta de AMPEA, a la que, bueno, tradicionalmente también le solemos dar la bienvenida en este caso, y que ella quiere en este caso daros la bienvenida. Así que, Idoia, un fuerte aplauso, en primer lugar. Bueno, vamos a tener que compartir el micro. Lo primero, gracias una vez más por abrirnos las puertas de este diálogo, una nueva edición. Tú, en tu caso, empresaria, ejecutiva y además creo que deportista, huelga decir que para ti el beneficio que puede tener el deporte o el ejercicio físico en el día a día, en personal y en el día a día profesional, huelga decir que es evidente ¿o no? Sí, sí, por supuesto, yo creo que es evidente y en general, bueno, tengas la profesión que tengas, ¿no? Yo creo que es un must en la vida, el hacer ejercicio. Mejora la salud física y mejora la salud mental. Eso es, sí. ¿Tú crees que, también claro, estás al frente de la asociación de AMPEA, de Mujeres Profesionales Directivas de Álava, ¿tú crees que las empresas, el contacto directo que tienes con las empresas en el día a día, hacemos todo lo posible en este campo por implementar el ejercicio físico y la salud, o sea, y el deporte en el día a día de todos nuestros trabajadores y trabajadoras? Bueno, yo creo que cada vez más las empresas están más concienciadas de que es importante la salud de los trabajadores, ¿no?, en beneficio de las propias empresas. Dicho lo cual, cada uno tiene que ser responsable de su salud. No es la empresa la que tiene que ser responsable de la salud de los trabajadores, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más, sobre todo empresas grandes o, por ejemplo, el Parque Tecnológico, la Asociación de Jundit, sí que promueven actividades relacionadas con el deporte, que yo creo que hacen mucho bien a las empresas. En tu caso, ¿tú cómo te desfogas? ¿Cuál es tu modalidad, digamos, deportiva? ¿Cuál es la forma en la que te acabas por desestresar? Bueno, yo el último año estoy un poco más baja de forma, pero bueno, la verdad es que yo tengo que dar las gracias a Ruth Brito, que es la que me abrió las puertas del triatlón y es el mejor deporte que he probado en la vida. Y también tengo que decir que igual es el mejor deporte porque lo he probado con Ruth, eso también es verdad. Vale, bueno, se lo preguntaremos luego a ella. Muy bien, un aplauso. Se lo preguntaremos luego a ella y se lo preguntaremos también, eso de que es el mejor deporte para practicar, se lo preguntaremos también a uno de nuestros traumatólogos a ver si es cierto, ¿vale? Así que bueno, oye, para ir terminando ya, Idoia, estamos en el arranque de este 2025, cuéntanos un poco el plan estratégico, líneas generales que habéis marcado, que os habéis marcado en AMPEA para este ejercicio. Bueno, es un poco continuación de las actividades que hicimos el año pasado. Lo que queremos hacer es continuar con el Who is Who que hicimos el año pasado de la industria del vino. Este año vamos a hacer de la industria. Un proyecto nuevo es Laia Talks, que son unos podcasts que queremos hacer de, bueno, pues una adolescente entrevistando a chicas que acaban de empezar a trabajar en diferentes industrias o empresas en Álava para dar a conocer qué hacen estas empresas a adolescentes, ¿no? Y luego seguir un poco con los diálogos. Tenemos diálogos también pues, en las cuadrillas alavesas para salir un poco de Vitoria, los premios y un poco pues así, sí. Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca. Idoia Guillo, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí,
lo nuclear de la jornada, que es invitar ya a los cuatro ponentes que ya nos acompañan y a los cuales invitamos ya a que nos acompañen aquí al escenario. En primer lugar, Sara Maldonado, Enrique García, Jorge Guadilla, el doctor Jorge Guadilla, ahí por favor, Jorge, y Ruth Brito, justo al lado también, a los cuatro. Bueno, jugáis en casa hoy, ¿eh? Hoy jugáis en casa. Bueno, a los cuatro, gracias en nombre de AMPEA por acompañarnos a estos diálogos. Y en los cuales, bueno, pues vamos a intentar ser lo más dinámicos posible, que podáis sentiros lo más cómodo y que sobre todo nos permitáis obtener algunas claves que nos ayuden a entender si realmente se puede ser saludable y se puede estar saludable sin hacer ejercicio físico, o no. Vamos a verlo. En primer lugar, bueno, Sara Maldonado, una breve pincelada, es investigadora de la UPV-HU y doctora y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre otros, un currículum absolutamente extenso. Sara, buenas tardes. Cuéntanos un poco tu relación con el mundo del deporte, porque creo que te viene ya por la propia práctica, pero encima te dedicas ahora, vives de esto, ¿no? ¿Cuál es un poco tu relación? Sí, bueno, yo comencé en el rendimiento, en el deporte, y ahora estoy en el ejercicio físico, que no es lo mismo, ¿eh? Por eso el título habría que especificarlo un poquito. Fui jugadora de baloncesto, fui atleta también, y bueno, luego mis derroteros académicos fueron, pues, como has indicado, en licenciatura en ejercicio físico, en ciencias de la actividad física y del deporte, y ahora estamos realizando muchísima investigación en el ámbito de la salud para investigar los efectos del ejercicio físico en la salud, tanto física como mental, que habéis indicado. Veo aquí personas del Hospital Psiquiátrico, con quien tenemos una bonita colaboración, pero también con la OSI Araba y con Osakidetza en general, y veo también está aquí con nosotros desde Cardiología, tenemos muchas colaboraciones también, salud mental, y entonces el ejercicio físico es saludable, sí, el deporte depende. Ya lo veremos, ¿no? Se lo preguntaremos luego enseguida a Ruth, que creo que es la más, entre comillas, profesional en este campo. A continuación, Jorge Guadilla. Buenas tardes, Jorge. Hola. Jorge es traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la UCA. La UCA es la unidad de cirugía artroscópica que este año precisamente cumple su 30 aniversario y que fundó en su día el doctor Miquel Sánchez, uno de los mejores embajadores que tenemos aquí en Álava. Jorge, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Tu vinculación también con el deporte ha sido muy cercana, ¿no? Tanto desde un punto de vista de practicante como de, en este caso, te toca ver no sé si las consecuencias del deporte agresivo, ¿no? Sí, bueno, gracias. La verdad es que yo siempre he sido muy deportista. Ahora digo que estoy en un paréntesis que dura más años de lo que me gustaría, ¿no? Pero sí, he sido muy deportista y de ahí yo creo que la elección de la especialidad de traumatología, porque evidentemente hay una relación directa con ello. En mi caso hubo dos factores, uno fue ese y otro tener un padre cojo, que era muy cojo. Entonces, pues en esa especie de ánimo de intentar ayudar a los cercanos, que nunca lo conseguí, porque era un cojo de los cojos intratables. Esa fue un poco mi vinculación con el mundo de la traumatología, que de lleno te lleva a relacionarte con el deporte y con su lado oscuro, ¿no? Es un lado interesante, difícil y duro para el paciente, pero también para ti, porque en ti están puestas muchas expectativas y a veces no se consiguen, ¿no? Entonces esa parte es dura. Yo estoy encantado porque veo pacientes aquí en el auditorio, cosa que es interesante. No sé si buscarán aquí lo que no les hemos dado en la consulta. y bueno, y a tu pregunta, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día en la práctica laboral el deporte está presente en todos los momentos, ¿no? Nuestra especialidad tiene como dos nichos. El nicho del paciente deportista, generalmente de un perfil más joven, que probablemente pues, la mayoría de los que estamos aquí, y un perfil un poco más mayor, que cada vez también el deporte se mete mucho más en esas vidas y está mucho más presente en gente que hace tiempo parece como que ya dejaba de lado estas actividades, ¿no? Y en esos dos nichos el deporte está muy presente. Muchas veces como generador en las edades jóvenes y a veces en las secuelas que podemos ver en la edad adulta, o sea que de lleno. Y bueno, y al final eso sí que lo estáis viendo, ¿no? En el día a día de la propia UCA, es decir, el perfil, digamos, de paciente está bajando mucho porque cada vez se compite cada vez mucho más, a unos niveles cada vez más extremos, y eso genera a veces que en cuerpos no desarrollados tengamos lesiones importantes a edades cada vez más tempranas. La horquilla se abre por dos extremos. Hay gente de 70 años que hace niveles de actividad
que hace años quizás no se hacían. Hay excepciones para todo, ¿no? Hay gente incluso de 80, 85 años que sigue manteniendo niveles de actividad. El otro día me comentaban de un paciente nuestro que se cayó en Candanchú, 96 años, y que le empujaron después de bajar de las pistas de esquiar, ¿no? Hay gente que hace eso. Y hay gente que empieza a hacer competición a los 10, 11, 12 años y derivado de ello pues tienen lesiones que antes veíamos en edades un poco más avanzadas. Sí. O sea que bueno, veremos un poco lo que decía Sara de ejercicio físico muy bien, deporte ya veremos, ¿no? Deporte, Ruth Brito, deportista, profesional, triatleta, entrenadora, empresaria. El boom del deporte, la fiebre del deporte, lo hemos vivido aquí en Vitoria, en Gasteiz, desde hace ya unos cuantos años. ¿Este boom está ahora mismo en qué niveles dirías tú que estamos? Hombre, yo creo que estamos en un cambio generacional. O sea, hemos pasado de nuestros abuelos que se movían muchísimo para ir al campo, a la fábrica. Estamos ahora en un cambio generacional donde tenemos otro tipo de cultura, otro tipo de valores, otro tipo de trabajo, que lo que nos obliga es un poco, al final, biológicamente, por naturaleza, necesitamos movernos, y entonces lo que nos obliga es hacer ejercicio físico y actividad física. Entonces yo creo que, bueno, hoy los que estamos aquí vamos a defender ese campo. El mío ha sido diferente, he sido deportista profesional, lo sigo siendo. Siempre menos es más. El concepto de deporte muchas veces se confunde, se puede pasar el límite de la obsesión. Y creo que hay que tener, o sea, que cuando te metes en este campo tienes que asesorarte por muy buenos profesionales que sepan guiarte y que tengas un entreno adecuado al deporte que estás realizando. Y yo creo que eso es fundamental. Y ahí el campo de los licenciados es fundamental. Yo creo que es un campo que Sara y los que estamos aquí hoy en día se está defendiendo mucho, que hasta el día de hoy era algo poco conocido, que los entrenadores pudiéramos llegar al mundo de la salud, que pudiéramos llegar a otro tipo de campos, ¿no? O sea, éramos monitores, entrenadores y poco más, y la licenciatura lo que nos daba era la posibilidad de ser profesores de educación de secundaria. Y yo aquí tengo que agradecer a Sara por todo el esfuerzo que hace para que todos los licenciados tengan un campo más abierto y que podamos entrar en el mundo de la salud. Y a día de hoy muchos médicos, yo creo que por eso el boom va creciendo, recomiendan haga usted ejercicio físico, haga usted actividad física, porque los beneficios que hay a nivel físico, psicológico y emocional y social son muy grandes. Y eso que decías, el menos es más, lo comparto absolutamente, pero la obsesión, el control de la obsesión, ¿cómo gestionamos? Porque claro, de los cuatro que estáis ahí aquí, la parte, digamos, más directa con el deportista que quiere superar la marca, que quiere completar el Ironman, el triatlón, quiere subir las 400 montañas, o sea, esa obsesión, porque hay gente que llega a unos niveles que empieza esto a convertirse casi en un deporte casi profesional. ¿Cómo se gestiona? ¿O cómo se le para a alguien para decirle, para, que creo que te estás...? Ahí estamos, somos los entrenadores, los responsables de asesorar, de dirigir, no solamente con un entrenamiento a nivel físico, sino psicológico. El entrenador tiene una medicina inocua en nuestras manos. Entonces nosotros somos los que tenemos que captar a las personas a nuestro campo de una forma saludable. O sea, no todo el mundo tiene que ser súper deportista profesional. Al final, muchos llegamos ahí porque también tenemos una genética por naturaleza que hemos adquirido desde que hemos nacido. Yo he sido deportista desde muy chiquitita. Me he lesionado muy poco, pero porque a mí me han asesorado a lo largo de mi vida muy bien. He tenido lesiones cuando he estado perdida en la adolescencia, cuando nadie me dirigía, cuando nadie me cuidaba. El deporte nos olvidamos que también tenemos que cuidar a las personas desde el ámbito psicológico. Sí, y desde un sentimiento de la comunidad. Nos olvidamos. Hoy en día vivimos en una sociedad muy estresada, en la que queremos abarcar todo, queremos tener el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor coche, darle lo mejor a nuestros hijos, pero nos olvidamos a veces de ese espacio hacia nosotros mismos, de cuidarnos y de saber parar, porque queremos todo. Entonces, yo creo que ahí el estilo de vida que estamos llevando es muy individualista. Vas al gimnasio, todo el mundo con los cascos, cada uno lo suyo, las clases son dirigidas, nadie te corrige, nadie te hace un seguimiento, puedes hacer 400.000 clases. Entonces, está en ti la responsabilidad de cuidarte y está la responsabilidad del entrenador de cuidar eso. Entonces, yo creo que los entrenadores cualificados que hemos estudiado para eso
somos responsables de ir transmitiendo y educando a las personas en ese aprendizaje, porque es un aprendizaje, es un entrenamiento que hay que trabajar. Claro, en ese aprendizaje probablemente también estará el saber renunciar, que esto tal vez es muy difícil, el que uno asuma que a su edad determinada ya no puede hacer según qué cosas. Y si no lo asume, Enrique, el cuerpo, que es muy sabio, te pone en tu sitio, ¿no? Bueno, a veces sí, pero bueno, en general yo creo que teniendo en cuenta que el principal problema que tenemos en la sociedad es de sedentarismo, yo vengo, por lo que veo, a transmitir el mensaje contrario a vosotros. O sea, al final, lo que realmente, el principal problema que tenemos en la sociedad es que hay mucha gente que no hace deporte, que comparado, como decías antes, pues que en la prehistoria para cazar un animal la gente tenía que estar activa, tenía que moverse. Hoy en día todo eso lo hemos perdido y hoy en día el principal problema que tiene la sociedad es de sedentarismo, y que conforme se va incrementando el volumen de actividad, la cantidad de ejercicio, sobre todo a niveles más bajos, pues el beneficio cardiovascular que se ve es muchísimo mayor. Entonces, por lo que veo, yo creo que vengo a transmitir el mensaje opuesto, que no hay que frenar a la gente. Y Muévase, ¿no? Moveros, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que lo desarrollaremos mejor a partir de ahora. En cualquier caso, Enrique, que nos he presentado, Enrique García Cuenca, él es cardiólogo especialista en arritmias y electrofisiología en el Hospital de Txagorritxu. No somos médicos en la sala, Enrique. ¿Qué es lo que haces tú? Pues yo básicamente a lo que me dedico, bueno, soy cardiólogo, antes que nada soy cardiólogo, y bueno, dentro de la cardiología pues estoy subespecializado en un área, en la electrofisiología, que consiste en tratar las arritmias cardíacas. Principalmente tratamos las arritmias cardíacas mediante ablación con catéter. Con los catéteres lo que hacemos es localizar dónde se originan las arritmias, las taquicardias, con mapas electroanatómicos, que lo hacemos con la ayuda de un ingeniero al lado que nos va guiando conforme movemos el catéter para localizar el origen de estas arritmias. Y la relación que tiene muy importante esta parte de la cardiología con el deporte es que al final acabamos tratando muchas veces, o sea, la fibrilación auricular, que es la gran pandemia, es una de las grandes pandemias del siglo XXI, sobre todo en los países occidentales, en los países desarrollados. Esta es una arritmia que, aparte de ocurrir en gente mayor, en gente que va cumpliendo años y tiene factores de riesgo, es probablemente la única cardiopatía, la única enfermedad del corazón que realmente ha tenido está demostrado claramente que tiene una relación con la actividad deportiva a gran escala. O sea, es la única enfermedad que realmente cuando hay una gran cantidad de volumen de ejercicio ha demostrado que contribuye a desarrollar esta enfermedad. Una enfermedad que probablemente sea detectable o no cuando se solicitan a veces, que eso es un debate que se ha generado muchas veces en las carreras de las pruebas de esfuerzo, ¿no? La necesidad de acreditar una prueba de esfuerzo para ver si una persona está preparada o no para desarrollar según qué deporte y modalidad, ¿no? El tema de las pruebas de esfuerzo, si queréis, es un melón que lo podemos abrir ahora, pero no, la fibrilación auricular se detecta en un electro en reposo, o sea, en un electro estando el paciente quieto. La prueba de esfuerzo no es más que un electro y poner el paciente a correr, ¿vale? Realmente para eso pues es poco lo que aporta el realmente hacer una prueba de esfuerzo. Vale. Pero bueno, eso sí. Vale, de eso hablaremos luego ahora en el siguiente. Sara, hablabas al principio que decías, quizá deberíamos en primer lugar señalar o diferenciar entre deporte, entre actividad física y entre ejercicio físico. Sí, realmente, ¿dónde están las diferencias? Porque deporte es cuando hacemos competición, cuando compites en una actividad que requiere unas normas en las que alguien gana y alguien pierde. Actividad física es cualquier movimiento que realizamos pues para venir hasta aquí andando, subir las escaleras, coger la bicicleta en lugar del coche, coger las escaleras en lugar del ascensor. Y ejercicio físico es cuando, pues lo que hace Ruth, por ejemplo, pues con un objetivo determinado de mejora de la condición física, con un volumen de entrenamiento, con una intensidad determinada, diseñado de forma individualizada, y para eso estamos nosotros los especialistas en ejercicio físico.
Entonces, el movimiento es salud, la actividad física es salud, el ejercicio físico es salud y el deporte, bueno, pues en función de según cómo esté organizado. Pues ¿por qué? Porque lleva un objetivo de rendimiento en el que hay que ganar. Y a veces cuando queremos llegar a ese objetivo de ganar, pues se superan ciertos límites. Al hilo con lo que decía nuestro especialista en cardiología, está muy estudiado también, y si no que me corrija, que las fibrilaciones auriculares tienen una respuesta en U, es decir, gente que hace mucho, pero también gente que hace muy poco. Entonces, bueno, hay que estar ahí en el intermedio. Y nosotros lo que hacemos desde la universidad es, no solo a nivel educacional, formando a nuestros estudiantes, sino a través de la investigación, analizar y valorar los efectos que tiene el ejercicio físico en la mejora de la salud de las personas con diferentes patologías y a cualquier edad. Estamos ahora con un ensayo precioso en personas con linfoma que están recibiendo tratamiento con quimioterapia y nuestro paciente de hace 2 semanas tiene 86 años. Y le hemos hecho una prueba de esfuerzo y está haciendo entrenamiento interválico con alta intensidad, entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues porque si haces ejercicio físico durante la quimioterapia ya se ha observado que el efecto no es tan tóxico para el resto de los órganos, es decir, va directamente donde tiene que ir, pero no hay una cardiotoxicidad o que haya efectos negativos en otros órganos. Pero eso para cualquier enfermedad. Entonces, personas con enfermedad mental, si no haces ejercicio físico, no recibes los beneficios a nivel cerebral que tiene el ejercicio físico. ¿Y qué beneficios tiene? Pues los beneficios son, mirar, yo siempre digo que tiene que haber una conversación. Y tiene que haber una conversación entre el músculo esquelético, el músculo, cada vez que nos movemos, secreta unas proteínas maravillosas que van a ir a unos órganos diana, que es el resto del cuerpo. Si no hay esa conversación entre los diferentes órganos, los órganos dicen, me quedo aquí parado. Y entonces empieza la enfermedad. Y Jorge, ¿en algún momento hay un punto en el que el deporte, llevado no sé a qué extremo, puede convertirse o empezar a dejar de ser salud? Es decir, ¿hay algún punto en el que hay algún límite en el que estemos cruzando las líneas de forma un poco peligrosa? Sí, y bueno, esto lo podemos analizar desde el punto de vista del sentido común que todos podemos tener, y evidentemente el sentido común nos puede ayudar, y luego podemos analizarlo desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista médico, yo no soy especialista como Enrique y quizás existan parámetros que nos puedan hacer ver que realmente hay un cambio, en este caso negativo, deleterio en el cuerpo si rebasamos ciertos límites, pero al final es la lesión, y la lesión puede ser un episodio de lesión o puede ser una lesión reiterada, viene en el mismo lugar o que sumemos lesiones. O, en última instancia, pasa que esto no se ve en la distancia corta, son las secuelas muchas veces degenerativas de una articulación que ha sufrido una sobrecarga mecánica excesiva y que con esa suma, lo que pasa es que esto pasa generalmente después de mucho tiempo, pues al final acaba sufriendo una patología que quizás ese paciente podría no tener de no haber sumado ese efecto sumatorio durante todo el tiempo que ha realizado una práctica intensiva, ¿no? Sobre todo en actividades de carga mecánica. El ejemplo típico son lo que Rotoy aquí representa, el correr. Sí, está muy bien, pero es cierto que hay gente que corre mucho, hay gente que sus expectativas deportivas en la carrera, cojo este ejemplo porque está aquí Ruth, ¿no? Pero no es el único deporte, son muy altas, y esto lo podríamos comentar, insisto, desde el punto de vista del sentido común a nivel de un bar con una cerveza. Yo tengo un paciente reciente, por poner ejemplos reales, ¿no? Cotidianos, que acabamos operando para hacer una limpieza de una rodilla a 60 años, que me dijo la primera vez, mis expectativas son correr un trail de 176 kilómetros. Y esos pacientes existen. Y a ti te dicen eso y la verdad es que se te ponen las piernas a temblar, pero es que ese paciente es real. Y no te digo que sea la norma, porque estamos hablando de extremos, de manera un poco académica, pero esos pacientes existen. Ese paciente le operábamos por una artrosis que evidentemente no era una prótesis, pero era para intentar mejorar su circunstancia. Y estaba en esa circunstancia porque había corrido mucho toda su vida y encima su expectativa todavía seguía siendo una prueba de altísima exigencia. Sí, existe un umbral en el que el paciente, lo que pasa es que nosotros no estamos en la fase de prevención primaria, estamos a veces en la fase en la que ya el paciente nos llega lesionado, ¿no? Eso es. Y al que tú le puedes aconsejar y muchas veces no te hacen caso. ¿Por qué? Porque tienen metido ese veneno en el cuerpo. Y hay un poco la diferencia de lo que es entender la actividad y rebasar, porque la competición no tiene por qué ser solo en una competición establecida. La competición muchas veces es con uno mismo también, ¿no?
Y luego está el tema de la salud mental. El deporte es bueno para la salud mental, pero a veces trastoca la salud mental. Es decir, lo podemos ver desde los dos puntos de vista. Hay pacientes que tienen una gestión debido a su expectativa, insisto, muy alta, que podríamos tildar de patológica. No son capaces de gestionar esa circunstancia. El hecho de que tengan que parar porque tienen una lesión y quieren correr la carrera de la semana siguiente. Les provoca una frustración Con lo cual, muy grande, ¿no? Ese es un puntito que a mí, yo cuando preparaba un poco esto, es un tema que me parece importante. La salud mental, que obviamente está muy demostrado, como bien decía Sara, que beneficia muy mucho la práctica deportiva, pero a veces hay pacientes que se pasan incluso en la gestión emocional y entran un poco en el área de la psicopatología por ese punto, ¿no? Claro, Ruth, es cierto, es un veneno y tú lo sabrás bien que esto Antes engancha lo de una comentaba, manera... ¿no? El saber poner límites en la parte saludable, ¿no? Y decía Jorge, no, hay gente que corre mucho, ¿no? Por poner ejemplos, ¿cuánto es correr mucho? Para los que estemos aquí, gente que corra mucho, ¿qué es? ¿Que corre todos los días y que hace todos los días 15, Hombre, 20 los kilómetros? que se dedican a running corren prácticamente a diario. Yo correr, por ejemplo, a diario nunca lo recomiendo, vamos. ¿Tú qué tabla nos harías? Haznos una tabla así media para los que estemos aquí. ¿Qué sería bueno? ¿Qué yo, sería saludable? Yo, Tablas en no. mi mundo del triatlón, normalmente suelo recomendar correr 3 días, uno muy aeróbico, otro más con series cortas. Luego las chicas, pues cuando ya se acerca la temporada, la pretemporada, empiezan muy despacito, muy progresivo. Y cuando ya empiezan la temporada, pues ya metemos transiciones, nadan 3 días, hacen bici también. Ellas tienen un entrenamiento ya dirigido. Pero bueno, ¿cuál es la finalidad de la gente que yo entreno? Ese es otro tema, ¿no? La finalidad de mis chicas es llegar al Viejal y terminarlo. Entonces, yo como entrenadora, ¿qué les voy a poner? Una sobrecarga que su condición física no sea óptima para cruzar una meta y puedan lesionarse por el camino. Pues yo como entrenadora lo que intento es que no se lesionen. Mando volumen, mando intensidad, porque creo que el ejercicio físico, los últimos estudios demuestran que el volumen y la intensidad son beneficiosos, pero siempre con un cierto control y siempre eso, ¿no? Individualizado un poco al tipo de personas con las que estás trabajando, ¿no? Sí es verdad que el ejercicio físico tiene muchos beneficios en la salud mental, porque ahí generamos los neurotransmisores que van a todas esas partes, ¿no? Pues el hipocampo, noradrenalina, adrenalina, dopamina, pero yo creo que luego tiene ese componente, ¿no? que ya va en esa adicción, ¿no? En esa adicción que muchas veces no sabemos focalizar esa energía y esa afición que tiene a otra cosa. Pero yo ya creo que esto no es solamente con el ejercicio físico, el deporte o la actividad física. Yo creo que eso ya es un problema del ser de la persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí ya habría que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Pues necesitas ir a un psicólogo que te ayude a tener unas herramientas que puedes hacer deporte saludable sin llegar a ser un deporte extremo. Entonces, El entorno, de todas maneras, el entorno tampoco ayuda. O sea, las cuadrillas de amigos... Bueno, yo estoy un poco con Enrique, ¿eh? Estamos en una sociedad que, lo que comentaba antes, generacional. O sea, antes la gente se movía porque era supervivencia. Ahora los trabajos son 8 horas sentados y necesitas moverte. Y mucha gente, pues gente que tiene familia, gente que no saca tiempo porque no lo hay por el ritmo de vida que tenemos, no hacemos nada de eso. Y te acabas convirtiendo en sedentario porque no sacas el tiempo, no encuentras el hueco para priorizar eso que es saludable para tu salud. O sea, hay que diferenciar lo que es lo que decía Sara, deporte, ejercicio físico y actividad física. Y eso hay que ir educando a la sociedad. Y los beneficios que te aporta la actividad física y el ejercicio físico son beneficiosos a nivel biológico, desde el cerebro hasta tu nivel físico, neuromuscular, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, ahí hay que saber tener el equilibrio, que a veces es lo más difícil. Enrique, claro, en este caso estamos centrando el tema muchas veces porque Vitoria ha sido una capital muy de running, ¿no? Y sigue siendo una capital muy de running. Tú no le pegas al running, pero le pegas al ciclismo, ¿no? Que también hay... ¿Sí? Corro ¿también? ocasionalmente, como dice, o sea, yo no hago deporte, yo hago ejercicio, ¿no? Que es un poco lo que venía a decir. Sí. Entonces, pues bueno, un poco al hilo de eso, realmente, de lo que comentabais ahora, o sea, realmente
el decirse que alguien hace mucho deporte o poco deporte, muchas veces eso es muy parcial. A lo mejor lo que es mucho deporte para Ruth o para Asier no es lo mismo que para mí o que para alguien que es completamente sedentario. Entonces, pasa igual en los ensayos clínicos y en la evidencia científica que tenemos. Realmente los ensayos, la evidencia clínica, los estudios que hay muchas veces son muy heterogéneos a la hora de catalogar cuánto es mucho deporte o cuánto es poco deporte. Muchas veces la evidencia está sacada de encuestas poblacionales que realmente eso a nivel científico dan una calidad científica bastante limitada. En cuanto a la relación con el corazón, a mí esto, o sea, porque me preguntaba si había como un límite, ¿no? Si, de hacer excesivo ejercicio. Yo creo que habría que dividirlo en 3 aspectos en los que puede afectar el ejercicio físico al corazón de forma pues relativamente a priori, que puede parecer perjudicial, pero bueno. Por un lado está la fibrilación auricular, lo que que habías comentado efectivamente, que tiene una curva en J en la gente que hace deporte. La fibrilación auricular, la gran parte de personas que tienen fibrilación auricular generalmente son gente mayor, gente que tiene un síndrome metabólico, gente que tiene hipertensión. El principal factor de riesgo asociado a la fibrilación auricular es la edad. Es muy raro ver a alguien de menos de 30, 40 años, que los hay, pero es muy excepcional ver a alguien joven con fibrilación auricular. Pero en el caso de deporte, en el caso de la gente que tiene más años, 50, 60 años, y que a lo largo de su vida ha hecho altas cargas de ejercicio físico, sí que se ve, pues eso, que con más cargas de ejercicio físico tienen un repunte de fibrilación auricular, no tan alto como las personas que son completamente sedentarias, pero sí que es verdad que es más alto que las personas que hacen un ejercicio moderado. De todas formas, la fibrilación auricular es una patología que tiene un tratamiento. Normalmente pues es una enfermedad que manejamos bien, que tiene su tratamiento y que en principio es relativamente benigna, que es una enfermedad que no es mortal, digamos. Hay otros aspectos, los otros 2 que os iba a comentar. Pues está el tema que también está muy de moda últimamente, que hay bastante literatura respecto a la calcificación de las arterias coronarias relacionadas con altas cargas de ejercicio físico. También se ha visto y está claramente demostrado que en general, en la población que no hace deporte, tener calcio en las arterias coronarias significa patología, significa que son placas de colesterol que se pueden romper y que pueden provocar un infarto, que pueden provocar que la arteria se tapone, se obstruya y genere una angina de pecho o un infarto. El campo de los deportistas es un campo completamente diferente, porque también se ha visto que las personas que hacen deporte con altas cargas de volumen de ejercicio físico tienen las arterias más calcificadas que los sujetos que hacen deporte de intensidad moderada. Pero también se ha visto que esas personas que hacen esas altas cargas de deporte y que tienen más calcio en las coronarias no tienen más eventos que llamamos infartos. No tienen más infartos, no tienen más mortalidad por esta causa. O sea que no podemos afirmar que ese calcio en estas personas que hacen deporte suponga una mayor mortalidad. Y el tercer aspecto que iba a comentar es la dilatación de la aorta. La dilatación de la aorta también en las personas sedentarias, en las personas que no hacen deporte, muchas veces está relacionado sobre todo con la hipertensión y con el tabaco. Y en las personas sedentarias, esa dilatación de la aorta muchas veces traduce un riesgo de tener un síndrome aórtico agudo, de tener un problema. Eso es una dilatación de la aorta, implica que hay más riesgo de que pueda romperse. Eso no es así en los deportistas. En los deportistas se ha visto que la aorta está un 25% de veces, tiene más de 4 centímetros, más de 40 milímetros, que en una persona normal es dilatada, pero en los deportistas se ha visto que esta prevalencia es mayor, o sea que hay mucha más cantidad de gente que tiene la aorta dilatada, pero sin embargo no tienen no tienen más síndromes aórticos agudos, no tienen más problemas asociados a la dilatación de la aorta, o sea que no sabemos qué significado tendrá
que se dilata más la aorta. No sabemos por qué se dilata más la aorta, pero sabemos que no se relaciona con una mayor mortalidad ni con mayor riesgo de eventos adversos. Por lo tanto, si había alguna duda por aquello de que el sedentarismo genera, es un factor de súper riesgo con todo lo que nos estás contando, bueno, pues sabemos que hay alteraciones sabemos que hay cosas que vemos en las pruebas que en una persona sedentaria implicarían cierto riesgo, de decir, hay que estar atentos a este punto, a este asunto, pero que en una persona que hace deporte vemos que esos son cambios que probablemente están adaptados al deporte, son adaptaciones al deporte, pero que no sabemos por qué, no sabemos exactamente muchas veces el mecanismo por el que ocurren. ¿Sí? En la fibrilación auricular sí, pero vemos que no se relaciona con peor pronóstico. También es verdad, es muy importante también decir que esto en las mujeres ocurre menos. La curva en J que ocurre en la fibrilación auricular, en las mujeres no se da tanto ni mucho. O sea, sí que hay cierto aumento de la prevalencia con altos niveles de deporte, pero muchísimo menos que en los hombres. Y de riesgo cardiovascular pasa igual. Sara, si hablamos de ejercicio físico, ¿crees que existe o debería existir algún tipo de límite tanto para empezar como para continuar? Te lo digo continuar como el ejemplo que ponía ahora Jorge de que tiene algún paciente que nos contaba que con 90 y tantos años todavía sigue haciendo pues, un deporte de alta exigencia, entre comillas. ¿Crees que hay algún límite o debería haber algún límite o cada persona es un mundo y hay un deporte para cada edad? Bueno, la mayoría de las veces es que no se llega al mínimo. Ese es el problema. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya las últimas recomendaciones justo salieron en pandemia, en el 2020, y por suerte ya incluyeron a grupos poblacionales que antes no estaban ni incluidos, como las mujeres durante el embarazo, las mujeres durante el posparto, personas con enfermedad mental, personas con otras patologías crónicas, cáncer. Y las recomendaciones son las mismas para todas las personas. Es decir, las recomendaciones son al menos 150, 300 minutos a una intensidad moderada en la que te permita ir hablando. Y si podemos hacer ejercicio de más alta intensidad, entre 75 y 150 minutos a la semana, intensidad alta, que se considera una intensidad en la cual tú tendrías problemas para hablar, para llevar una conversación, pero es que además es importante el entrenamiento de fuerza, que es el gran olvidado. Entonces, el entrenamiento de fuerza 2-3 días a la semana es imprescindible. Y más cuanto mayores nos hacemos. Porque la pérdida... ¿Aquí sí que hay una edad mínima o no? Cuanto mayores nos hacemos, estamos hablando que... ¿Una persona de 50 años es una persona mayor? Es una persona que ya tiene que estar considerando haciendo 2-3 días a la semana fuerza. ¿Por qué? Pues porque con 50 años la mayoría de las mujeres estamos ya en edad de menopausia. Los hombres, los niveles de testosterona están bajando ya. Entonces no tenemos esa ayuda hormonal que mantiene el músculo con más calidad. Y la pérdida muscular está totalmente relacionada con la pérdida cognitiva, además. Y la pérdida de movilidad y la pérdida de equilibrio, y empieza la fragilidad y el riesgo de caídas. Madre mía, todos hacer fuerza. Hay que hacer fuerza, pero muchísimo más importante a los 50 años hacer fuerza que entrenamiento aeróbico, que ir en la bicicleta, y es lo que no le gusta a la gente. A la gente yo entiendo que, y más en Vitoria que tenemos un paraíso de ciudad de verde, pues le gusta salir a caminar y le gusta hacer bici, pero como ha dicho Ruth, pues 2-3 días podemos hacer aeróbico, pero 2 días hay que hacer fuerza. Entonces, esas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud, que son para toda la población, incluidos mayores, en los que tendríamos que añadir el entrenamiento de más fuerza de equilibrio para evitar las caídas, no se cumplen. O sea, el problema no es que nos pasamos, puede haber un porcentaje de gente que se pase, pero el grave problema es el comportamiento sedentario y que no llegamos a ese mínimo. Y entonces está muy relacionado con la aparición de patologías crónicas, que es lo que nosotros trabajamos. Dices que esto no se cumple. No. ¿Y esto de quién es culpa? Y en los niños, y todavía es peor en los niños. Hombre, los niños entiendo que la culpa la tendrán los padres, entre comillas, bueno, pero cuando sí. uno ya es adulto, entiendo que esto ya es... Bueno, pues como ha dicho Ruth, no es fácil integrar el trabajo, la familia, los compromisos sociales muchas veces, pero es importante, lo que ha dicho Ruth está muy claro, o sea, mira las necesidades de cada uno. Y yo tengo pues muchos amigos que ya con la edad que tenemos, con 55 años en adelante, bueno, pues la gente empieza a estar perjudicada.
Entonces... ¿Esto es así, Jorge? ¿Por consulta empiezas a ver casos que dices, este hombre, su DNI dice que tiene 50, pero su edad biológica... Además hay un problema, que tú siempre te ves mucho más joven que el que está delante. ¿Ah, sí? Sí, con lo cual eso es una maravilla. Pero sí, evidentemente hay ejemplos de esos muchísimas veces, ¿no? La gente hace poco deporte. Yo estoy en el lado y quizás mis datos un poco más de experiencia clínica son en el ámbito a veces de la patología, de la lesión, pero obviamente estoy de acuerdo con Sara y con Ruth. Ese es el final del camino, ¿no? Pero también vemos la patología de la gente que no hace deporte, la relación de esa cadena de eventos que pasan de no deporte, de circunstancias hormonales, pérdida de masa ósea, más peor equilibrio, caída, fractura de cadera, está clarísimo. Corremos el riesgo de estar en un péndulo en el que haya gente que no haya hecho deporte, ha sido sedentaria de por vida, pero como ahora está de moda y se ve con fuerzas y demás, pues bueno, se compra unas zapatillas y tal y cual y empezamos a hacer cosas que... Pero es que no podemos empezar a correr si no has corrido nunca. Pero como mi tienes vecinos... que llevar una progresión y un diseño y te tienes que, digamos, asesorar un poco por gente que sepa de esto, ¿no? Jorge, en cuanto a lesiones, por ejemplo, ¿qué evolución has visto tú en la UCA de un tiempo a esta parte, de una década a esta parte, las lesiones fundamentalmente de tobillo, de rodilla, de cadera, que son las más propias, ¿no? Del mundo del running y demás? La cadera ha irrumpido desde hace 15, 20 años, pero ¿Sí? sobre todo porque antes no la conocíamos. No es que, más allá de que haya una práctica deportiva, quizás, estamos hablando de que de manera masiva no se hace deporte, pero yo sí que creo que hay un incremento, quizás sea más lento del que nos gustaría o del que saludablemente deberíamos buscar o exigir, pero yo creo que si yo comparo con hace 20 años, hoy en día hay más gente que hace más deporte. Lo vemos quizás en las lesiones, ¿no? Es una triste manera de medirlo, pero es cierto que la gente cada vez hace más deporte. La mujer se ha incorporado mucho más a hacer deporte que antes. Ahora vemos más mujeres que se lesionan. Que además, por género, es un tema que quizás aquí interesa en el foro que nos ocupa, la mujer se lesiona más que los hombres por diferentes circunstancias. También quizás obtenga más beneficio en porcentaje por la búsqueda de ese equilibrio deportivo. Pero el hecho de que los pacientes cada vez vayan incrementando un poco el deporte y quizás ha cambiado. Ha aparecido el pádel lesiona, aunque parezca una cosa como más... ¿El pádel? El pádel lesiona. De hecho, es una de las... Hay un estudio muy interesante que ya tiene cierto tiempo en el que se veía qué prevalencia de lesiones había, cuál era la más frecuente. Sigue siendo el fútbol, pero probablemente porque también hay más gente que practica fútbol. Pero el pádel es el deporte, creo que es el segundo en el ranking, que más secuelas deja y que más consumo de rehabilitación tiene. En un estudio del año 2015, de prevalencia, era un estudio descriptivo, simplemente de prevalencia de patología. El fútbol sala, que quizás es menor, pero esos son los deportes. Y el segundo en discordia ahí es el correr con todas sus amplias abanicos. Ha aparecido mucho más el correr en el monte. Antes corríamos en urbano, ¿sí? Y hoy en día mucha gente quiere correr en el monte. Y ahí añades y modificas quizás un poco la tipología de la lesión, ¿no? Es más fácil hacerte una lesión en el tobillo en terreno irregular que quizás corriendo en asfalto o en el tartán en Mendy. Sí, eso es una cosa sociológicamente interesante porque eso cambia. Y insisto, la patología de cadera, que es quizás uno de los focos a los que yo más me dedico, en el año 2001 hay una patología que hoy en día tratamos mucho y que probablemente deberíamos tratar más, que es el choque femoroacetabular, que en el año 2001 se describió por primera vez, eso es hace 20 y pocos años. Esos pacientes existían antes, lo que pasa es que no sabíamos diagnosticarlos, no sabíamos una asociación entre cierta morfología favorable, el aumento de una carga de intensidad de flexora, ¿sí? Y en esa combinación mantenida el tiempo pues genera una lesión en la cadera que antes, como la radiografía, que era lo único que hacíamos, es normal, pues antes no sabíamos y nos quedábamos ahí, va a ser algo tendinoso, fisioterapia y tal, ¿no? Aguanta. Hoy en día sabemos que hay pruebas que hacemos que nos afinan y que tiene una lesión en el labrum y que ese labrum se puede operar y que si lo operas, pues a priori el paciente debería mejorar la sintomatología y además frenar el deterioro de la cadera. Y luego también esto es muy curioso que también los propios pacientes nos hemos convertido ya en expertos cuando vamos al médico. Parece que el que sabe más que el propio médico es el paciente, ¿no? Doctor, esto va a ser seguramente la crocanteritis porque ¿no? Y seguro me va a dar usted, me va a pinchar plasma y seguramente con esto y que necesito la prueba porque en 6 meses tengo que... Sí. Hay de eso, ¿no? Hay de eso. El doctor Google hace mucho. Sí. Había un chiste que contaba un compañero mío que ponía en la consulta aquí un cartel. Si doctor Google, si viene una segunda opinión y el doctor Google no le ha solucionado, pregunta a doctor Yahoo, ¿no? O sea, no vengas a...
eso es un chiste. Sí. A mí me parece que es, pero a pesar de que es así, y que es cierto que el acceso a la información en todos los ámbitos de la vida es alto, pero eso creo que es bueno. Yo creo que yo que soy un poco pesado en las consultas y que hablo mucho, quizás como aquí, me parece que es mucho más fácil hablar con alguien que recibe. O sea, que el paternalismo médico de que dígame usted lo que tengo que hacer, a mí eso no me gusta nada. Prefiero a alguien que sepa, aunque a veces te condicione y parece que lo sabe todo y le tengas que torear un poco, creo que es mejor que el paciente que tenga cierto conocimiento para explicar la patología que tiene. Ruth, hablaba un poco... Jorge ha comentado pues modalidades deportivas que realmente bueno pues pueden tener más riesgos que beneficios, ¿no? Que si el fútbol, el running, que si el pádel y demás. Quizá la natación, digo porque también es una de tus fuertes, la natación es un buen deporte, es un deporte muy saludable y si no Sara también lo podrá corroborar, ¿no? Es muy completo, ¿no? Bueno, yo creo que encima en ciertas, bueno, una cosa que le iba a decir es que hace 30 años en España el ejercicio físico o 40 es que apenas existía. Entonces yo lo que insisto en el cambio generacional, o sea, estamos evolucionando a que la gente haga actividad física, ejercicio físico, pero nos queda mucho a que la gente salga de esa inactividad y ese sedentarismo, porque el sedentarismo produce un 20 y un 30% de mortalidad, la inactividad. O sea que reitero que es súper importante. Y al hilo de lo que íbamos, pues las lesiones en deportes de impactos pues tienen mucha más repercusión. La natación yo veo que es como un deporte muy favorecedor en edades, porque creo que, o desde mi punto de vista que sigo nadando, trabajas también esa movilidad articular que necesitamos cuando vamos cumpliendo años, pues por esa pérdida de masa muscular, de resistencia, te da esa capacidad, ¿no? Yo les hago mucho trabajo en hipoxia para que tengan esa capacidad aeróbica y la trabajen a través de la natación. Me parece fundamental, ¿no? A veces que las chicas cuando les mando entreno me miran como diciendo, ¿qué nos manda ahora esta de bucear? Y pues porque creo que con mi experiencia, ya que llevo ya muchos años trabajando, no solo aquí en Vitoria, sino lo que estuve tiempo estudiando, la natación te da esa posibilidad también de trabajar esa movilidad articular que con los años vamos perdiendo, pues porque está la sarcopenia, porque las mujeres nos lesionamos mucho, porque tenemos cambios hormonales cada mes, vivimos en un cambio constante donde nuestro cuerpo sufre un montón. Sufre un montón porque tenemos la regla, porque muchas madres han dado a luz y su suelo pélvico, su espalda, está destrozado ya de por vida. Entonces, las mujeres que queremos hacer ejercicio físico tenemos mucho más riesgos de lesiones por eso mismo, ¿no? Entonces, el entrenamiento cruzado para mí, que lo he ido viendo, es fundamental. Es fundamental que haya eso, pues, la natación da un poquito de movilidad articular, el aeróbico, ¿no? El correr, la bici, lo que comenta Sara, ¿no? La fuerza es fundamental porque vamos perdiendo con la edad iones de calcio que necesitamos y eso solo te lo produce la fuerza. Entonces, bueno, todas esas cosas es lo que siempre digo yo, hay que ir reeducando desde aquí que tenemos grandes médicos a grandes profesionales como Sara, que está en la investigación, yo como entrenadora que siempre sigo inquieta estudiando y aprendiendo porque me apasiona este mundo, porque lo practico y porque quiero seguir aprendiendo para dar lo mejor, a aportar ese granito a la sociedad de que la actividad física, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico regulado con entrenadores cualificados, tiene una repercusión inmediata en nuestra morfología biológica y natural, que es la de movernos. Sí, que es lo que decía al comienzo el propio Enrique, ¿no? Que venimos de donde venimos y antes nos movíamos por pura necesidad y por pura supervivencia, ¿no? Ahora hemos pasado de esa parte a la otra, al extremo, ¿no? Que es al divertirnos o correr por divertirnos o demás, ¿no? Estamos ya en la parte un poco final, ¿no? de los diálogos y a mí sí me gustaría daros una oportunidad para lanzar, en tu caso ya lo has hecho desde el principio, un alegato, ¿no? Un alegato en favor del deporte, del ejercicio físico, porque se puede y se debe desterrar, ¿no? Esa pregunta, digamos, atrevida de si se puede ser saludable sin hacer deporte, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Enrique,
¿qué te gustaría trasladar a todas las personas que nos están escuchando, que tenga que ver con la necesidad urgente de levantarte del sofá de casa, sal a la calle, haz algo, haz deporte, ejercicio, muévete, pero muévete? Sí, yo creo que es muy importante dejar claro el mensaje, que aunque es verdad que hay datos alarmistas, como pues bueno, en los últimos años pues ha habido casos de muertes súbitas en el deporte, sobre todo cuando es en el deporte a nivel profesional, pues esto genera mucha alarma. Pero realmente, si cogemos más o menos las cifras de mortalidad súbita asociada al deporte, vemos que realmente entre la gente que hace actividad deportiva habitual hay una muerte súbita por cada entre 50 y 60.000 personas aproximadamente. En cuanto a sesiones deportivas, en cuanto a sesiones de ejercicio, en hombres hay una mortalidad de 1 en cada millón de actividades deportivas, de sesiones de ejercicio. En las mujeres es 1 de cada 36 millones de actividad deportiva. O sea, realmente el mensaje que me gustaría trasladar es que en una sociedad que básicamente además es sedentaria, no estamos ni muchísimo menos en condiciones de generar esa alarma. O sea, esa alarma hay que desterrarla. Es cierto, hay algunos, sobre todo como decía antes, son estudios que son basados en encuestas, que en gente que hace hablo de gente que hace carreras de ultrafondo, como que decías antes, de 170 y pico kilómetros corriendo, en el rango de gente que más deporte hace, parece que puede haber un pequeño repunte en cuanto a la mortalidad total, pero que ni siquiera está clara, porque realmente la estadística, sabéis, que tiene unos intervalos de confianza que incluso contemplan la posibilidad que esos grados de deporte sean buenos. O sea, a nivel cardiológico no hay ningún límite, no existe, no conocemos el límite a partir del cual el seguir aumentando la actividad física sea deleterio, sea perjudicial. Sí que es cierto que a niveles bajos es cuando más beneficio, o sea, a niveles cuando alguien pues bueno, pasa de ser sedentario a hacer un poquito de actividad, siempre teniendo muy en cuenta la progresión, es cuando más beneficio hay. O sea, una cosa es el beneficio que obtenemos al hacer deporte. O sea, la curva de disminución de la mortalidad cuando se empieza a hacer deporte por beneficio cardiovascular, cuando alguien pasa de ser sedentario a hacer un poquito de deporte, mejora muchísimo. Cuando alguien cumple los requisitos de las guías, que son, como decía Sara, pues bueno, un mínimo de 150 minutos de ejercicio vigoroso o 300 minutos de actividad moderada, pues el beneficio prácticamente es máximo y a partir de ahí la curva se aplana, o sea, pero luego a partir de ahí no hay ningún nivel de actividad a partir del cual la actividad física sea perjudicial. Yo creo que un poco me ha llamado la atención lo que decía el compañero Jorge, porque él tiene la impresión de que, pues eso, de que, bueno, probablemente es así, que cada vez la gente está más concienciada y hace más ejercicio físico, pero yo creo que ellos sí que reciben en gran medida los efectos perjudiciales del deporte, porque sí que a nivel traumatológico, a nivel del aparato locomotor, la gente se lesiona más, pero yo creo, a mí me gusta una forma de verlo, que yo creo que el sistema locomotor está un poco a veces protegiendo al corazón. El corazón es un músculo estriado que en muchas cosas tiene muchas similitudes con la musculatura del resto del cuerpo, pero en muchas otras cosas también tiene ciertos matices que son diferentes. El corazón es un músculo que está durante toda la vida trabajando y no tiene calambres. No hay calambres en el corazón. Entonces, por mucho que hagas trabajar al corazón, que ejercites al corazón, salvo que haya enfermedades puntuales, realmente antes te vas a lesionar pues de la musculatura, de la cadera, de un tema traumatológico, que tener que aumente la incidencia de mortalidad súbita. Madre mía, qué bueno. Ruth,
me sorprende que digamos todavía que hay mucha gente que no hace ejercicio físico y deporte cuando Vitoria está, y a estas horas pues Bueno, probablemente estamos en está una lleno. comunidad autónoma muy deportiva. Y vivimos en una ciudad que es capital deportiva por antonomasia. Quien no quiere hacer deporte en Vitoria es porque no quiere, nunca mejor dicho. Sí, pero bueno, porque vivimos en una comunidad autónoma donde la actividad física está muy en auge, porque bueno... ¿Tú qué le pedirías digo, como legato un poco final, qué le pedirías a la gente? Quizá a los más indecisos, ¿no? A todo el grupo de chicas y chicos que tienes, no hace falta ya que te sigan, porque eso ya habéis dicho que es como el veneno, pero a toda esa gente que siempre está buscando excusas, es que no tengo tiempo, es que no tengo ganas, es que no encuentro... Porque en la vida tenemos que priorizar cosas, y a veces es lo más difícil, buscar ese equilibrio, ¿no? Tengo que priorizar mi tiempo y cuidarme y al final aquí también estamos hablando de ejercicio físico, actividad física, pero yo creo que también muchas lesiones vienen generadas por el estrés, por no tener unos buenos hábitos de vida. En esos hábitos de vida también influye la alimentación, que no hemos hablado y a mí me parece algo fundamental, saber educar a la gente a que, bueno, pues que si hacemos actividad física, ejercicio físico, tenemos que alimentarnos bien, pues para prevenir todo ese tipo de lesiones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que entrenamos a las chicas, pues estamos siempre insistiéndole en que tienen que tener una carga de carbohidratos, no solo cuando terminan, sino durante, porque eso es lo que va a evitar tener luego muchas lesiones. Entonces, bueno, eso nos cuesta mucho, esto nos cuesta muchísimo. Al final tenemos el concepto de hacer deporte para mucha gente, ¿no? O para adelgazar o para sentirnos bien, y yo creo que es más que eso, es que generar un hábito de vida en el que te va a repercutir en todos los niveles, y un hábito de vida no solo es la actividad física, el ejercicio físico, lo tienes que complementar, o sea, estás pidiéndole muchas cosas al cuerpo, pero si tú no le nutres, el cuerpo va a salir por algún lado, por una lesión o por una cardiopatía. Entonces, bueno, va todo unido, ¿no? Entonces, yo sí que le recomiendo a la gente que prioricemos qué es lo que queremos cada uno y que nos cuidemos, es primordial. Que no tenemos más que un cuerpo, ¿no? Y una vida. Y una vida, vivir. exacto. Jorge, ¿con qué nos quedamos? Bueno, añadir, ¿no? Que creo que hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física, hay que buscar una rutina. Si queremos resultados diferentes a los que tenemos, hay que hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, no va a ser difícil. El cambiar la rutina es lo complicado. La rutina en cualquier ámbito, ¿no? En este caso hasta hablamos del deporte, pero cambiar esa rutina es que uno piense que tiene que establecer en su semana huecos para hacer actividad, oído lo que hemos oído de aquí, es fundamental, y que luego el nivel, la intensidad, el volumen, pues tiene que tener cierta moderación. Existen guías, el Ministerio de Salud de Sanidad establece un poco estas cifras, que hay un documento muy bonito que es muy así muy cotidiano, o sea, muy de andar por casa, pero que sirve como referencia para poder tomar unas referencias de qué hay que hacer, cuánto es el mínimo que te deseo buscar. Hay que hacer, y evidentemente en el extremo, y aquí meto un poco la coletilla traumatológica, pues que tenemos que tener en cuenta que, como todo en la vida, creo que ha dicho antes Sara, lo difícil, pero lo interesante en cualquier faceta de la vida está en el equilibrio. Hay que conseguir hacer, hay que pasar en niveles bajos de actividad, pero no pasarse. Y que cuando tengas algún problema de ese mundo, pues hay que consultar, ¿no? Porque en esa consulta existen nosotros recomponemos muchas veces las lesiones. No significa, no hay que coger quizás el mensaje negativo de que cuando te lesionas se acabó, ¿no? La lesión es recuperable, y de nuevo pues hay que retomar, y la práctica deportiva, incluso en la reparación de las lesiones, es fundamental. Con moderación y con sentido común. Claro, hemos hablado esta tarde y hemos puesto un poco y centrado el foco en personas como las que estamos hoy aquí, no que vivan del deporte, no profesionales, que esa es otra parte que también en la UCA, por ejemplo, os toca lidiar con deportistas profesionales, el ciclista que se cae del Tourmalet y se rompe el hombro por 7 sitios, la triada del futbolista de tal, o sea, eso ya es otra cosa. Ese es un marciano diferente, ese es de otro planeta, a todos los niveles. Yo siempre hago un comentario que cuando viene yo le llamo profesional amateur, ¿no? Sí, cualquiera que estamos aquí, eso que es. hacemos me voy al otro extremo, gente que hace mucho deporte y se lesiona y le cuesta gestionar eso. Yo les digo que ahí tienen que bajar, ¿no? Un poco, y tienen que adaptar la actividad.
salvo en esos marcianos. Claro. No es lo mismo ganar 4 millones de euros y forzar la máquina que ganar 1.500 o 2.000 o 2.500 y lesionarte. Hay que entender esa perspectiva. Entonces, esos pacientes son marcianos a todos los niveles e incluso a veces nos obligan a ir un poco a los extremos de la lógica médica, porque evidentemente sus expectativas, sus necesidades, Claro, su circunstancia profesional condiciona todo Bien, es eso, cierto ¿no? que los marcianos también tienen otra capacidad distinta, genética y de recuperación Sí. totalmente distinta a la nuestra, Sí. entonces, con lo cual son una mala influencia para el resto. Yo también me quiero, como he visto que habéis Sí. tratado a este futbolista y se ha recuperado en 4 meses, pues yo también quiero que me acabar igual que él, Desde ¿no? el punto de vista empresarial son buenos, porque generalmente hacen un efecto llamada, Ujú. pero desde un punto de vista médico son complicados de manejar. Son complicados. Bueno, y Sara, ¿con qué hemos arrancado un poco los diálogos intentando discernir entre lo que es ejercicio físico, actividad física y deporte? ¿Con qué cerramos? Has hecho un montón de mensajes invitando a la gente a que se muevan, da igual la edad, fuerza importante 2 días a la semana, a una edad sobre todo. ¿Con qué nos quedamos? Pues que si comemos todos los días, tenemos que movernos todos los días. Entonces, cuando nos movemos, nosotros siempre decimos en la universidad, y porque la ciencia así lo ha visto, que el ejercicio físico, la actividad física es una polipíldora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados a que muchas personas tienen una pastilla antiglucémica, una pastilla antihipertensiva, una pastilla anticolesterol, un protector de estómago y luego otra pastilla para dormir, y si tenemos alguna arritmia, pues un beta bloqueante. Bueno, pues el problema que tenemos hoy en día es que necesitamos esa medicación, ese tratamiento farmacológico, porque las personas tienen que vivir, pero que muchas veces, si somos adherentes al ejercicio físico, si lo hacemos de manera continua, muchas veces esa medicación se puede reducir e incluso eliminar, porque el ejercicio físico de manera continua tiene unas adaptaciones y por eso se le llama polipíldora. Acordaros de la conversación que he dicho, cuando nos movemos el músculo conversa con el resto de órganos y conseguimos que la tensión arterial descienda, que los lípidos desciendan, que la glucosa se regularice. Entonces, ¿el problema cuál es? Que no es tan rápido el efecto como una pastilla. Entonces, tenemos ese problema en la sociedad, que lo queremos todo ya, y el ser constantes haciendo ejercicio físico y los resultados beneficiosos no son cosa de una semana. Hay que mantenerlos. Y entonces Siempre hay que dar un primer paso. Y ¿no? que no es tarde nunca. No es tarde nunca, independientemente de la patología que tengas, da igual. Independientemente, yo les digo a mis estudiantes, te contrata alguien y es una persona de 90 años y está en cama, se pueden hacer cosas. Siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede hacer movilidad y siempre puede haber una mejoría. Hay pocas enfermedades, por no decir casi ninguna, en la cual no se pueda hacer un programa de ejercicio físico y que sea adyuvante, es decir, que ayude al tratamiento farmacológico que nos ponen nuestros especialistas médicos porque es necesario. Así de agradecido es el deporte, que a nada que le das un poco, te lo devuelve con creces. Pero tienes que ser constante. Hay que haber continuidad. No un día. Y sentido común. Pues Sara Maldonado, Jorge Guadilla, Ruth Brito y Enrique García, a los 4, ha sido un auténtico placer. Supongo que no sé, ¿se os ha pasado rápido esto? Sí. Muy rápido, ¿no? Rápido, sí. Pasa que el programa nos marca lo que tenemos. Nos volveremos a ver seguramente en otra próxima ocasión y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y a cada uno en vuestro ámbito de actuación muchos éxitos profesionales y personales. Gracias. Y a todos Gracias ustedes todos. también, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a una edición más y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.